Regresamos a marcar la diferencia. Juan Dircia, director adjunto del American Jewish Committee. César Paz, ex agente del FBI, precisamente entre sus responsabilidades tuvo que lidiar con el extremismo islámico aquí en los Estados Unidos. Está César Villafaña, ex oficial de operaciones de inteligencia del Departamento de Justicia. Ambos tuvieron una labor muy particular con el extremismo islámico. Tuvieron que dar conferencias a otras agencias de inteligencia, enseñar los métodos que se estaban utilizando dentro de las prisiones de Estados Unidos, y pudieron de alguna manera lidiar con esa penetración que había causado, como ustedes acaban de escuchar hace solamente unos minutos, que algunos de estos prisioneros terminaran siendo reclutados y además siendo utilizados por Al Qaeda en objetivos en contra de Estados Unidos. Está también con nosotros Fran Díaz Pou. Juan, una de las cosas que uno se pregunta es si este vacío creado por esta primavera árabe, por este conflicto, por más necesario, yo creo que era imposible continuar con estos regímenes dictatoriales y obligar a algunos pueblos del Medio Oriente, del mundo islámico, a vivir en dictaduras total y completamente corruptas. Pero también estos vacíos, lamentablemente, no lo han llenado los poderes democráticos, los están llenando radicales. ¿Qué puede hacer Occidente? Porque lamentablemente siempre llegamos al juego tarde, ¿no? Para fortalecer a esos grupos, o es inevitable de que este ciclo de dictadura termine siendo manipulado por estos extremistas. Y en el caso de Siria, hay muchos que dicen, dentro de Estados Unidos, que Estados Unidos tiene que intervenir. Tú más o menos dabas la percepción al principio del programa que hace falta que haga algo. Sin embargo, hay muchos en Israel que preferirían el status quo, porque en su frontera noroeste no hace 40 años que no tienen problema. Y en caso de que haya un colapso del régimen de Assad, temen que las fuerzas democráticas sean incapaces de imponerse y que terminen todas estas armas químicas, todo esto en algo muchísimo peor que Irak. Vamos por partes. Ajá. Primero, el tema de la primavera árabe, creo que esa fue más una expresión de deseo cuando se denominó a este movimiento de la primavera árabe que una descripción de la realidad. Aquí no hay primaveras árabes. Si la primavera implica un florecimiento de la democracia, de los derechos humanos y la defensa de las minorías, lamentablemente no hay primavera árabe en el Medio Oriente a partir de eso. Todavía. El segundo tema es cuál es el conflicto del Medio Oriente. Y lamentablemente durante muchos años se habló que el conflicto es el conflicto palestino-israelí, que esta es la causa de los males del Medio Oriente y que solucionando este tema se iba a solucionar todo. Creo que estos movimientos, estas nuevas realidades demuestran que no es así. Aquí el verdadero conflicto es la falta de libertad, el abuso, la falta de oportunidades económicas y el absoluto sometimiento al que pequeñas minorías en muchos de los países árabes someten y siguen sometiendo a las grandes mayorías sin permitirles el desarrollo del progreso económico. Esa es la verdadera causa del conflicto del Medio Oriente y esa es la verdadera miseria que generan los pueblos del Medio Oriente, lo que hablábamos antes, ¿no? El terrorismo, el radicalismo, la necesidad de buscar métodos alternativos para realizar las necesidades básicas. Mientras sigamos viendo que en muchos de los países árabes del Medio Oriente las diferencias y las brechas sociales entre una clase que es dueña de los tesoros del petróleo de los millones más grandes sigue sometiendo a la gran mayoría que vive en niveles de pobreza indescriptibles, no vamos a poder solucionar ninguno de los problemas del Medio Oriente. Hasta que no haya un tema central, el tema de la mujer, hasta que no haya una igualdad y una posibilidad de que la mujer acceda a los niveles de liderazgo, de beneficio y de responsabilidad social que tienen los hombres, lamentablemente vamos a estar lejos de encontrar soluciones. Sí, el gran problema que existe en el Medio Oriente y en el Islam es que el Islam no ha podido modernizarse de una forma completa. Si no hay bolsones de modernidad, pero no se ha podido modernizar y no ha podido entrar, no ya ni en el siglo XXI, ni en el siglo XX. Entonces, ese es el gran problema que tiene. Todavía ellos están, sociológicamente hablando, a nivel de edad media, donde una serie de grupos de élites, como decía Juan, están controlando a la sociedad y están explotando al resto de la sociedad. Ese gran conflicto de la modernidad. Pero no fue Occidente culpable en algo de eso porque le convenía. Hablábamos de Arabia Saudita. El protagonista de la mayor parte de todos estos hechos es Arabia Saudita. Sin embargo, en Occidente no vemos que nadie levante la voz en contra de Arabia Saudita porque nos conviene
a todos los que vivimos en Occidente que Arabia Saudita se mantenga enviándonos petróleo, subsidiando nuestras deudas externas y comprando nuestros productos. Sí vemos la piedra en el ojo de Siria, vemos la piedra en el ojo de Irak, pero no vemos básicamente lo que sucede en Arabia Saudita. No, de acuerdo, eso es así y eso ha sido el pragmatismo de la política. Recordemos que los estados no tienen, los estados lo que tienen son intereses, ¿no? Eso siempre se ha dicho así, y los intereses de los estados de Occidente ha sido lo que tú planteas, ¿no? Mantener ese flujo de, en este mundo, en esta edad. Mantener a toda esa población. En esta edad de la energía, que la energía, el petróleo es el que controla la sociedad. Estamos en la edad del petróleo, que todavía no hemos salido de ello, pues entonces ocurren esas cosas y existen esos oportunismos de los gobiernos. Ahora, fundamentalmente lo que estamos viendo en Egipto, y ha sido es como un grupo de la sociedad, la juventud urbana, la juventud de Cairo y de las grandes ciudades, si quiere la modernidad. Si quiere la modernidad y por las supuesto, mujeres quieren la modernidad. Exacto, pero por otro lado, entonces tenemos los elementos reaccionarios que se escuden dentro de la pseudo religión para mantener sus privilegios. Y ese es un problema que no se va a resolver, no se va a resolver ni en 10 años ni lo vamos a ver nosotros. Eso es un proceso histórico. Pero tenemos que competir con los radicales. Decía Juan algo bien interesante. Lo que no podemos aquí a 5 años decir, si nosotros no hubiéramos ayudado a esos jóvenes, si nosotros hubiéramos ayudado a esas mujeres, quizás fuera completamente diferente el destino de la región. Tenemos que invertir tiempo, tenemos que invertir recursos, tenemos que invertir cualquier cantidad de cosas para que esos grupos dentro de esas sociedades que existen, pues de alguna manera salgan fortalecidos, porque hasta ahora lo que estamos viendo que el radicalismo islámico representado por Arabia Saudita está subsidiando a todos estos grupos radicales que son los que se están haciendo con el poder y lamentablemente eso va a terminar afectándonos más tarde o más temprano. No sé si ustedes estarían de acuerdo con lo que ustedes han podido analizar. Bueno, en ese sentido estamos contigo. Sabemos que la misión de ellos, de estos grupos radicales, y quiero añadir también la hermandad musulmana, que es la que está gobernando en Egipto, lo que son grupos revolucionarios, y tarde o temprano van a atacarnos y vamos a tener otro incidente peor que el 9/11. Nosotros hemos comentado sobre eso y creo ¿hay posibilidad de algo peor que el 9/11? Correcto. ¿Y ustedes están en el FBI, estaban ustedes preocupados por esa posibilidad? Siempre. Hasta el momento de hoy tú te has dado cuenta que se han evitado muchos ataques terroristas en nuestra nación. Pero como dijo un terrorista del IRA en Irlanda del Norte que le dijo a la presidenta Thatcher, usted tiene que tener suerte todos los días. Yo solamente tengo que tener suerte una sola vez. Es cuestión de suerte, es cuestión de un trabajo metódico que ustedes han estado haciendo en los órganos de inteligencia del país desde septiembre y que ha cambiado la mentalidad, como decía Juan, porque una de las cosas que hay que cambiar es los protocolos, hay que cambiar la mentalidad, hay que cambiarlo todo. ¿Estamos ya a la altura de las necesidades que esto implica? Todavía no. Esto es un trabajo mancomunado entre el gobierno y la misma sociedad. El mejor ejemplo en cuanto a conciencia de seguridad es el pueblo de Israel. Lo dijo usted, dio los ejemplos exactos, precisos y correctos. La gente tiene una conciencia de seguridad. Si ven algo que no pertenece, está fuera de lugar, está fuera de orden, enseguida lo reportan, se esquivan. Estoy hablando dentro de la comunidad de inteligencia, César, y te digo porque Benghazi hubo un error tremendo en Benghazi, y ahora se está hablando de los errores de Benghazi. ¿Qué falló? ¿La inteligencia? ¿Falló la agencia? ¿Falló la misma estructura militar que esperó horas y según ellos mismos no tenían los activos para mandarlos hacia allá? ¿Qué es lo que está fallando? Porque hemos visto fallos, lo de Boston fue un fallo. Mira, dos cosas que quiero citar en cuanto a Benghazi. León Penera dijo que no había el tiempo suficiente para responder con una respuesta, digamos, no solamente militar, pero al mismo tiempo dijo, no podemos enviar a nuestro personal a un área que es incierta, a un área donde no sabemos si van a estar en peligro o no. Hey, un momento, los militares, eso es el pan de cada día, viven en el peligro. Los agentes de inteligencia, del FBI o de la DEA o de la CIA o del DIA o de lo que sea, para eso... Es que nos enteramos con un grupo de operativos de la agencia que sí entró a tratar de rescatar y que lo que evita que haya más muertes, ¿no? Y los testigos que están saliendo a la luz hoy en día están diciendo, están hablando, están indicando de que sí hubo un espacio, una ventana de oportunidad, un espacio en el cual
pudiese haber enviado una nave para que, por lo menos para amedrentar, asustar, o por lo menos para que vean los atacantes la presencia durante militar. años hubo el mito de que la agencia no le hablaba al FBI, que el FBI no le hablaba a la inteligencia militar, que la inteligencia militar no le hablaba a nadie. Sí, eso sí. No, eso fue antes del 9/11. Okay. Actualmente, después del 9/11, todas las agencias se convergieron y se creó el Joint Terrorism Task Force, Ajá. que estuvo ya creado desde el 79, pero ahora es una de las agencias combinadas de inteligencia en los Estados Unidos. Funciona, porque tenemos policías locales del Estado y de todas las agencias federales. Y a la verdad que nos ha ayudado muchísimo en nuestros casos, porque hay informaciones que a veces nosotros no teníamos acceso y podíamos levantar el teléfono y llamar a un compañero de una ciudad, un policía que estaba trabajando en una ciudad, y nos daba la información que necesitábamos. ¿Ya se lo pueden hacer? Sí, ya lo podemos hacer. Ok. Frank, ¿a dónde va a terminar todas estas cosas? Me quedan 2 minutos y quisiera empezar a resumir. ¿Dónde va a terminar todas estas cosas? Y si podemos convivir con el Islam y si Israel puede encontrar socios confiables para continuar este proceso. Bueno, Israel ha tenido socios confiables en el mundo, vamos a llamarle, no en el mundo islámico, en el mundo árabe. Ha tenido socios confiables por mucho tiempo, y yo creo que porque hay una cosa que se llama en el ejercicio del poder, que es el pragmatismo, ¿no? Hay realidades que no se pueden obviar, y eso yo creo que va a ocurrir. En el caso específico de Siria, lo más grave es que tenemos que recordar que Siria tiene los depósitos de armas químicas mayores, uno de los depósitos mayores del Medio Oriente, y eso sí que puede complicar la situación, y yo creo que eso ha sido una de las razones por la cual el gobierno norteamericano ha actuado con extrema cautela en el tema este. Y los mismos israelitas. Exactamente. Así que aquí hay que tener mucho cuidado como se hablan y como se plantean las cosas. Indiscutiblemente Siria es un país muy complejo, es un país que está en erupción, con muchas minorías poderosas y con una mayoría suní que no se sabe, que está dividida y fraccionada. Así me que queda 1 minuto nada más, Juan. Le preguntaba ayer de las relaciones entre la CIA y el FBI, que en mucho tiempo se dijo que no eran buenas. Hay algunos que están diciendo que las relaciones entre Israel y Estados Unidos y los órganos de inteligencia de ambos países también están en tensión. ¿Cómo están las relaciones Estados Unidos-Israel en este momento? Me queda 1 minuto. Tu mejor momento es afirmado por los dos gobiernos de los dos países, la información, el intercambio de inteligencia que hay entre dos países ha alcanzado niveles nunca vistos anteriormente, y permíteme agregar un factor en el Medio Oriente, que es Hezbollah, que creo que hoy en día es el factor más preocupante dentro de la interna siria, la influencia de Hezbollah en el sur del Líbano, la influencia de Hezbollah en la frontera norte de Israel, y yo focalizaría los ojos de los próximos días a lo que pase con Hezbollah. Muchísimas gracias, y es bien importante. Ya están luchando dentro de Siria. Están luchando dentro de Siria, se sabe. Tienen que regresar para continuar la conversación. Muchísimas gracias a César Paz, exagente del FBI, César Villafaña, exagente de operaciones de inteligencia, Fran Díaz Pó, Juan Dirce. Los Hit ganando 24-23, que Dios nos acompañe a todos. María Julia, nos fuimos, regresamos mañana. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Muchas gracias por la audiencia. Gracias.